La economía de China está en problemas, pero Xi Jinping tiene otras prioridades. Así titulaba el Wall Street Journal un artículo de esta semana en el que alertaba sobre el freno sorpresivo en el crecimiento económico de China durante el segundo trimestre del año y la falta de acciones por parte del gobierno para revertir esa situación. ¿Cuáles son los números? Entre abril y junio, la economía china creció solo 0,7% respecto del trimestre previo, lo que generó incertidumbre en el mundo sobre el rumbo que seguirá la segunda economía más grande del planeta. Además, estos datos se conocieron en la previa del plenario del Comité Central del Partido Comunista, donde cada 5 años se reúnen los principales dirigentes para esbozar la dirección de las políticas públicas a largo plazo en ese país. Entonces, ¿qué está detrás del mal desempeño de la economía china en estos últimos meses? ¿Qué impactos puede tener un escenario de este tipo acá, en Uruguay concretamente? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con Matías Consolandich, economista en Exante. Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? ¿Ustedes? Muy bien. Matías, a ver, en el comienzo del año habíamos mencionado que había sido positivo para China en materia de crecimiento económico. Ahora, ¿qué tan sorpresivo fue este peor desempeño en el segundo trimestre? Sí, fue sorpresivo, Romina. Los datos de cuentas nacionales que publicó el Instituto de Estadística de China marcaron, como decía Emiliano, que entre abril y junio la economía creció 0,7% comparado con el trimestre previo. Esa es una cifra menor a la que esperaban los analistas, que era de un crecimiento de un 1,1%, y supone una moderación bien importante frente al crecimiento que tuvo la economía durante el primer trimestre del año, cuando el PIB aumentó 1,5% trimestral. Si lo miramos en términos interanuales, estamos hablando entonces de una tasa de crecimiento de 4,7% en el segundo trimestre, que es un crecimiento que luce bajo para el ritmo al que estamos como acostumbrados a ver crecer a la economía de China, por lo menos al que estuvimos acostumbrados a verla crecer durante las últimas décadas. ¿Y a qué obedeció concretamente ese menor crecimiento de la economía respecto a lo que fue el trimestre pasado? Esencialmente a que seguimos observando un muy pobre dinamismo del consumo privado y la demanda doméstica. La última vez que hablamos sobre este tema de China, alertábamos de que el crecimiento venía siendo desbalanceado y que eso potencialmente era un problema. Los principales motores del crecimiento en el último tiempo fueron la inversión y producción en manufacturas y las exportaciones. Eso fue así en el primer trimestre y se acentuó entre abril y junio. La producción industrial, por ejemplo, creció 6% en términos interanuales en el segundo trimestre, las exportaciones aumentaron casi 7%. Decíamos que este enfoque de crecimiento hacia afuera que adoptó China en el último tiempo tiene sus limitaciones. No nos vamos a detener en todas, pero por ejemplo estamos viendo mayores restricciones a las importaciones chinas por parte de Estados Unidos y de Europa. Tampoco luce razonable seguir aumentando los niveles de inventarios en las fábricas, como ocurrió en este primer semestre del año ante la falta de demanda doméstica. Crecer de un modo más sostenible a estas tasas requiere de una reactivación del consumo doméstico, que la verdad es que no lo hemos visto en estos últimos meses. De hecho, las ventas minoristas aumentaron menos de 4% en el segundo trimestre en comparación con un año atrás. En junio el dato fue particularmente malo, con un crecimiento de solo 2%. La confianza de los consumidores sigue en niveles muy, muy bajos. En eso la crisis del mercado inmobiliario, que sigue muy presente, está jugando un rol importante. Entonces, en definitiva, Romina, estas cifras de PIB vuelven a dejar en evidencia que todavía no se ha logrado apuntalar el crecimiento del consumo privado y muestran una demanda interna realmente muy poco pujante. Matías, en este sentido, a ver, había mucha expectativa con lo que iban a ser los anuncios, ¿no? Que se podían hacer ahí luego del plenario que iban a tener las autoridades del Partido Comunista la semana pasada y que Emiliano mencionaba ahí en la introducción. ¿Te parece si repasamos cuáles fueron las principales novedades que surgieron allí? Dale, a ver, en general en esas reuniones se discute el rumbo de largo plazo de China y la expectativa en los mercados pasaba por anuncios que de algún modo cambiaran las prioridades en algunas áreas claves, ¿no? El foco estaba en potenciales medidas que aborden la crisis inmobiliaria, los problemas de deuda de los gobiernos locales, pero por sobre todas las cosas, anuncios de reformas que amplíen la red de contención de seguridad social, que hoy deja fuera una porción importante de la población de China. Se esperaba
por ejemplo, anuncios de mejoras en el sistema de salud, aumento en la cobertura de las jubilaciones, apoyos a sectores vulnerables. La atención estaba ahí porque esas reformas son esenciales para fortalecer y fomentar el consumo en China y poder lograr una transición sin mayores sobresaltos desde una economía en las últimas décadas que se basó en la inversión hacia una economía más enfocada al consumo doméstico. Y eso no ocurrió. Todavía no se conocen todos los detalles de lo que se resolvió, pero el consenso, digamos, entre los analistas es que los anuncios del plenario más bien ratificaron cierto continuismo en las políticas económicas actuales, de promover a China como una potencia tecnológica, como una potencia industrial, y no un cambio de rumbo. Sí se expresó un sentido de urgencia mayor al habitual respecto a redinamizar el crecimiento de corto plazo, pero sin muchas medidas concretas. Lo que sí ocurrió fue que luego de esas reuniones el Banco Central tomó sorpresivamente la decisión de bajar las tasas de interés esta semana para impulsar un poco la actividad económica. Como siempre decimos, tasas más bajas reducen el costo de financiamiento para consumir o invertir. Este es como el primer recorte en más de un año que hace el organismo y es una señal que envía al mercado de cierta preocupación y de búsqueda de reactivar la economía. Ahora, en niveles tan bajos de inflación como los que tiene China, la verdad es que las tasas reales todavía siguen siendo altas, ahí capaz que queda un poco más de espacio para seguir bajando las tasas de interés. Bien. Matías, a ver, con este escenario, ¿cuáles son las perspectivas para lo que resta de este año y para 2025 para la economía china? Para este año siguen apuntando a un crecimiento del orden del 5% anual, que está en línea con el objetivo que se trazó el gobierno. Llegar a ese objetivo requiere que la economía retome algo más de dinamismo en los próximos trimestres, y para el año que viene el Fondo Monetario espera, en las proyecciones que divulgó esta semana, un crecimiento de 4,5% en el promedio del año. Como decía antes, no debemos esperar tasas de crecimiento en China como las que vimos en el pasado. La estimación del organismo es que el crecimiento de hecho va a ir hacia el eje del 3,5% dentro de los próximos 5 años. Entonces China va a seguir creciendo cada vez menos, pero lo va a ir haciendo desde una base que cada vez se torna más grande, ¿no? Bien. Y si lo miramos desde nuestra perspectiva, ¿qué conclusiones tenemos que sacar desde Uruguay? ¿A qué tenemos que estar atentos? Bueno, a ver, en primer lugar, tal vez que la desaceleración de China es uno de los elementos que contribuye a que la economía mundial esté creciendo por debajo de su promedio histórico en los últimos años, ¿no? Y en la medida en que no aparezca un jugador que pueda reemplazar a China en el escenario global, eso probablemente no vaya a cambiar. Segundo, que por ahora no estamos viendo una reacción en los mercados financieros de aversión al riesgo, digamos, nada comparable como lo que observamos en 2015. En aquel momento el temor de un freno abrupto en la economía china tuvo impactos muy grandes en el plano financiero, ¿no? Y afectó no solo a China, sino también al resto de los mercados emergentes. Vimos salidas de capitales muy importantes, incrementos en las primas de riesgo país, pérdidas abultadas muy grandes. Entonces, la verdad es que hoy los movimientos por ahora parecen estar mucho más acotados a China y todavía no se han digamos, desparramado al resto del mundo. Y por último, que como decimos siempre, desde la perspectiva de Uruguay, un menor crecimiento de China supone una presión bajista sobre los precios de varios de las materias primas, ¿no?, que exporta nuestro país. Y eso sí ocurrió de un modo más claro en estos últimos días. Por ejemplo, el precio de la soja en Chicago llegó a cotizar abajo de los $400, ¿no?, que es el menor nivel en casi 3 años. Se observaron caídas en los precios de otros granos como el trigo, el maíz y de otras cotizaciones de commodities. Entonces, al final, que China crezca poco, tenga una moneda débil, no es una buena noticia, digamos, para el escenario externo de Uruguay, y tenemos que estar bien atentos a que ese escenario no siga deteriorándose. Matías, gracias por este análisis a propósito de esta novedad, de esta noticia de que se moderó el crecimiento económico en China, cuáles son las perspectivas para el gigante asiático y cómo tenemos que verlas desde acá. Volvemos a conversar con ustedes la semana que viene, ¿te parece? Hasta la semana que viene, buen fin de semana para todos. Igualmente para vos, chau. Chau.